Bienvenidos a todos. En este video tutorial voy a tratar de explicaros un poco cuál sería el bucle principal cuando queremos desarrollar un videojuego. Cuando queremos desarrollar una aplicación tipo videojuego, el juego en todo momento está realizando dos tareas básicas, que son una actualización de la posición que están ocupando en ese momento los objetos del modelo de lo que componen el juego, y por otro lado plasmando esa nueva realidad, dibujando toda esa cantidad de datos que tenemos en el modelo y reflejándolo de alguna manera visual pues sobre alguna ventana, ¿de acuerdo? Bueno, pues con estas ideas básicas vamos a empezar a ver cómo programaríamos un bucle del juego. Para ello lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo proyecto de Java y pues lo voy a llamar GameLoop Demo, una demostración de un bucle de juego. Todo correcto, vamos a finalizar y aquí añadiremos una nueva clase y a esa clase le vamos a llamar GameLoop porque es la clase que tiene la responsabilidad de hacer el bucle principal del juego. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a tratar de mantener las cosas lo más simples posible para que quede claro cuáles son los conceptos que vamos a manejar. Entonces, algunas cosas de momento van a ser pues constantes estáticas para no marearnos con demasiados campos. Por ejemplo, una de las cosas que tenemos que tratar es el ancho y el alto de nuestra pantalla o de nuestro juego, el screen de nuestro juego. Pues eso lo vamos a reflejar en estos campos constantes de tipo entero. Uno será para el ancho, vamos a ponerle por ejemplo 800 píxeles de ancho, y para el alto pues lo mismo, la altura será height y vamos a poner entonces que nuestra pantalla sea de 800 por 600. Bien, esto será la pantalla del juego a nivel general, pero nosotros podemos querer ampliarla o escalarla, de manera que cuando hagamos una redimensión de la ventana donde estamos visualizando el juego, pues aunque en realidad siga siendo de 800 por 600, las cosas se vean más grandes, es decir, vamos a aplicar un factor de escala. De momento va a ser una constante, pero ya la vamos a tener por ahí de alguna manera reflejada. Y en este caso va a ser meramente a nivel de inicializar una ventana con un tamaño pues que sea 1,5 veces el tamaño de la pantalla de representación o el espacio de representación del juego, que va a ser fijo siempre en 800 por 600. Y ahora, una última constante, como todas las demás, que en este caso será el frame rate. Vamos a poner un frame rate de 8. ¿Qué significa que voy a poner un frame rate de 8? Pues significa que esa actualización y ese renderizado tiene que ser síncrono de alguna manera y tiene que repetirse ese proceso, es decir, dar una nueva pasada del bucle en un tiempo que esté ajustado y siempre sea el mismo, que es el que vamos a indicar en el frame rate. Si nos sobra tiempo, pues pondremos el hilo a dormir y bueno, si nos faltara tiempo habría que aplicar otras técnicas, pero que en este vídeo no vamos a ver de momento porque es un vídeo introductorio. ¿De acuerdo? Vale, entonces al poner un frame rate de 8, lo que vamos a intentar es que la actualización y el renderizado se produzcan a un ritmo de 8 milisegundos. Bien, y estas son nuestras constantes. Ahora, campos de la clase. Bueno, pues necesitamos de alguna manera lo que vamos a denominar la vista, que es donde se va a mostrar el escenario, la escena del juego. Y para eso, pues
en vistas de que podamos hacer y que esto no tenga por qué ser un JFrame, sino que también pueda ser, por ejemplo, un applet, pues vamos a utilizar una referencia a un tipo de clase común de la que heredan los dos, que es container. Tanto JFrame como applet heredan de esta clase. Vale, vamos a denominarle al campo window. Bien. Vamos a importar para que no tenga error. Y ahora necesitamos dividir todo lo que va a hacer esta clase GameLoop en dos cosas. Primero, una inicialización y después ya vendrá el bucle en sí mismo. Por tanto, vamos a añadir un nuevo método, iniciar, y ahora pues veremos qué es lo que tenemos que hacer para iniciar, pero vamos a declarar ya el segundo método también, que es el del bucle. ¿De acuerdo? Así de sencillos. Init y loop. Bien, ¿qué es lo que le pedimos al método init? Pues simplemente que inicialice la vista. En este caso tendremos que, pues para por ejemplo hacerlo con uno de los posibles elementos vista, vamos a utilizar un JFrame y lo vamos a hacer aquí dentro. ¿De acuerdo? Venga, pues entonces en la variable en el campo window crearemos una nueva instancia de un JFrame. Podemos utilizar el constructor de los JFrame en el cual le pasamos como parámetro el nombre que queremos que tenga el título de la ventana. Pues vamos a darle, por ejemplo, como nombre GameLoop Demo. Vale. El JFrame será una clase que habrá que también importar. Y ahora, inicializamos las características que queremos que tenga esta ventana. Bueno, una de las cosas que queremos es definir el comportamiento, por ejemplo, que va a pasar cuando toquemos el botón de cerrar. Lo que queremos es que se cierre la aplicación. Bueno, esto lo hacemos con el método setDefaultCloseOperation. Como lo que tenemos es una referencia guardada en Windows de tipo container, no nos va a aparecer esta operación. Lo que tenemos que hacer es un casting y eso lo podemos hacer si utilizamos la sintaxis para hacer castings, JFrame de Windows. Y ahora esta referencia está convertida a una referencia tipo JFrame, de modo que nos deberían de aparecer, ahí está, nos deberían de aparecer los métodos propios de la clase JFrame. setDefault, closeOperation, y ahora JFrame, para que nos aparezca la lista de constantes en esta clase, y elegimos exit on close. ¿Vale? Con su correspondiente punto y coma. Vale, pues ya hemos definido que cuando se pulse el botón de cierre de la ventana se termine y se salga de la aplicación. Siguiente cosa. Vamos a establecer el tamaño de la ventana. setSize es el método que debemos invocar. Y ahora deberíamos pasarle el ancho y el alto. Bien, en este caso el ancho va a ser el ancho, pero el ancho multiplicado por la escala. ¿De acuerdo? Y el alto será el alto, pero multiplicado por la escala. Bien. ¿Por qué nos está dando ahora mismo un error? Pues nos lo está dando porque la escala es un float y entonces necesitamos que lo que reciba sea enteros. Por tanto, al no ser aplicable, bueno, el cambio que hagamos aquí no nos va a servir para nada. Lo que tenemos que hacer es convertir a entero las expresiones y así ya, a ver,
nos deje. Vale, de acuerdo. Ahora ya no debe tener nada mal. Bueno, sí que se nos ha borrado aquí la S y no podía encontrar esta. Vale. Bien. Pues ya está. Bueno, no nos preocupemos porque se haya quedado esto así. Ahora ya tenemos el tamaño. Nos queda otro detallito más. El problema que tenemos si utilizamos un JFrame es que ese JFrame, el tamaño que le estamos dando incluye tanto los tamaños que ocupan los bordes laterales y el inferior y el borde superior que incluye un marco para mostrar el título y los botones para minimizar, maximizar, etcétera, etcétera. Claro, nosotros lo que queremos quedarnos es con lo que mide exactamente la parte interior de la ventana. Entonces, vamos a hacer una serie de pasos para quedarnos con un tamaño que incluya solo esto. Vamos a hacer, primero tendremos que hacerla visible porque si no esto no funciona. La haremos visible. Y después, ahora para coger cuánto mide estos bordes o insets laterales y superior e inferior, utilizamos la clase insets. Eso lo vamos a recuperar yendo al objeto window, bueno, el que está guardado en la referencia window, que es un JFrame, window, y pidiendo que nos devuelva los insets. Ahora ya sí, importamos esta clase y a continuación lo que vamos a hacer es ampliar de tamaño tanto en anchura como en altura. ¿Para qué? Para que sea igual de ancho, que queremos que sea de ancho, más lo que tenga que tener de ancho por el borde superior, lo que tenga que tener de ancho por el borde inferior y lo que tenga que tener, perdón, estoy diciendo de altura, y me refería a la anchura. La anchura pues tenemos que mirar por aquí y por aquí cuánto miden estos bordes en una ventana, y para la altura pues cuánto mide el marco del título de la ventana y este borde inferior. Creo que queda claro. Bueno, procedemos a la instrucción window, otra vez set size, otra vez tendremos que ponerle ancho y alto. Bien, ahora lo que haremos será utilizar el ancho que ya tenemos de la ventana en window, trayéndonos su ancho, get width, y ampliaremos ese ancho, como os decía, con los insets. El inset de la izquierda, inset left, más el inset de la derecha, right. Vale. Y para el alto, traemos el alto, que ya lo hemos definido antes, que tendría que ser el ancho o el alto multiplicado por la escala, height, y ahora le sumaremos que tiene que ser un poco más alta, porque tiene que ser tan alta como queremos, más lo suficiente para también lo que necesita el marco superior, el top, y lo que necesita el borde inferior. Borde inferior. Vale, pues con esto hemos inicializado nuestro elemento para visualizar el juego, el mundo del juego. En este caso es lo que podemos denominar la vista, y en este caso es un JFrame. Lo que vamos a hacer ahora es pasar ya directamente a el bucle principal del juego. Es decir, aquí lo que va a haber en este método es, pues como bien dice su nombre, un bucle. Necesitamos inicializar algunas cosas antes de hacer el bucle, y esas cosas que necesitamos inicializar son las siguientes. Vamos a ver, primero, no vamos a pintar directamente en
la pantalla de la vista, es decir, no vamos a pintar directamente en el JFrame, porque si lo hacemos, de alguna manera se estaría viendo cómo estamos componiendo el mundo paso a paso. Lo que vamos a hacer es pintar todos los elementos en la sombra y luego de golpe en una sola instrucción vamos a mostrar cómo está en ese instante el mundo del juego, la pantalla. Esto es la técnica conocida como doble buffer. Entonces, la técnica doble buffer lo único que consiste es en ir representando, renderizando los elementos del juego en una imagen que vamos a denominar buffer y que la variable va a ser screen, que va a ser esta. Y después todas las operaciones de dibujado se van a hacer paso a paso sobre esta imagen. Y cuando ya esté compuesta la imagen, definitivamente en un volcado la volcaremos sobre la pantalla, sobre la vista. Vamos a ello. ¿Vale? Necesitamos crear un objeto de tipo buffered imagen. La variable le vamos a denominar screen y aquí vamos a ver, la vamos a crear. Necesitamos importar esta clase y ahora sí que podremos crear un objeto de tipo buffered image y vamos a utilizar el constructor en el cual pasaremos ancho, alto y tipo de imagen. Tipo de imagen, si veis un poquito aquí, a ver si se ve, en el tipo de imagen es el tipo de imagen que vamos a crear y habrá que utilizar alguna de estas constantes. En este caso, pues si queremos que los píxeles sean almacenados en variables enteros, etcétera, etcétera, y si queremos que tenga transparencia o no, pues tendremos que poner ARGB o simplemente RGB. Como yo no voy a usar transparencia, ya veréis que elegiré el tipo int RGB. Bien, pero vamos por partes. Entonces, el ancho, eso lo tenemos claro, es el ancho que hemos decidido que tenga la pantalla. El alto de la pantalla. Y ahora en ImageType, que nos pide aquí, buscaremos las constantes que quedan definidas en la clase BufferedImage y vamos a seleccionar int RGB, ¿vale? Porque no queremos usar píxeles transparentes. El fondo será negro y ya está. Bueno, pues ya tenemos creado nuestro elemento que nos va a servir para el doble buffer. Ahora para pintar en Java necesitamos un contexto gráfico. El contexto gráfico lo obtenemos, lo vamos a almacenar en una variable de tipo graphics, variable g, y decía que lo obtenemos de un buffer image, lo obtenemos llamando a su método createGraphics. ¿Vale? Vemos que concretamente lo que nos devuelve es un graphics 2D, que es un tipo de objetos que hereda de graphics y que por tanto podemos guardar en una variable graphics. Bueno, pues ya tenemos el contexto gráfico. Ahora también necesitamos el contexto gráfico de la ventana de window, del campo window, ¿vale? Que es el JFrame. También vamos a guardarlo en una variable graphics. A esta le vamos a denominar un poquito más largo, window graphics. Vamos a usar menos y por tanto no importa que el nombre sea más largo. Window graphics. Entonces no es más que coger el contexto gráfico del JFrame. Window get graphics. ¿Vale? Aquí nos crea un contexto gráfico para este componente. Vale. ¿Qué más tenemos que hacer antes de entrar en el bucle? Bueno, pues vamos a mantener en una variable que vamos a denominar delta el tiempo que ha pasado en nanosegundos
en las acciones que vayamos desarrollando dentro del bucle, las acciones de pintado, actualizado, etcétera, etcétera. Entonces, en esta variable lo que vamos a mantener es el tiempo que ha pasado para realizar todas estas operaciones. Vamos a inicializarla primero a 0 y ahora ya sí escribimos el bucle. Va a ser un bucle while en el cual mientras se dé una determinada condición, pues estaremos repitiendo las instrucciones que hay dentro de este cuerpo del bucle while. ¿Y cuál va a ser la condición? Pues la condición será que la ventana, la vista, el window, esté visible. Bueno, tenemos un método isVisible, vamos a hacerlo bien, isVisible. Bueno, pues mientras la vista esté visible, entonces habrá que seguir repitiendo las instrucciones del bucle while. Cuando no esté visible, como hemos establecido aquí, que se muestre y funcione el programa mientras no se toca el botón de cerrar, pues cuando se toque el botón de cerrar, entonces una de las cosas que pasará es que la ventana ya no estará visible. Por tanto, se saldrá del bucle while. ¿De acuerdo? Bien. ¿Y qué tenemos que hacer en cada una de estas pasadas dentro del cuerpo del bucle while? Bueno, pues lo primero. Vamos a capturar el instante de tiempo en una variable que vamos a denominar lastTime para indicar la última vez que hicimos una captura de qué momento o qué instante del tiempo estamos. Eso lo vamos a obtener del sistema con un método que se llama nanotime. ¿Vale? El nanotime, como veis en la ayuda, devuelve el valor actual del tiempo en nanosegundos. ¿De acuerdo? Entonces, cuando volvamos a medir este mismo valor más tarde, si hacemos la resta, podremos obtener, si tenemos dos instantes de tiempo, si los restamos entre sí, obtenemos un periodo o una duración. Vale, pues empezamos a contar ahora el tiempo y ahora empezamos a hacer instrucciones. Primero, pues con el contexto gráfico que hemos obtenido del double buffer, partimos de que vamos a pintar la pantalla de negro. Todo lo vamos a establecer con un fondo negro. Por tanto, establecemos como color el color negro y rellenamos con ese color. ¿Vale? Fill rect. Vamos a utilizar este método en el cual tendremos que pasar la coordenada superior izquierda del rectángulo y el ancho y el alto. Bueno, pues para rellenar toda la pantalla está claro que tiene que ser desde 0, 0 y el ancho será el ancho del screen, de la pantalla, y de alto el height. ¿Vale? Pues 800 por 600, un rectángulo que nos pinta de negro toda la pantalla. Vale. A continuación, daremos la posibilidad de que el juego se actualice. Es decir, que ahora mismo habría que avisar a todos los componentes que hay por ahí en el modelo de que ha llegado su momento y que tienen que saber que tienen que variar y actualizarse a la nueva posición en la que tengan que pintarse o que lo que tenga que haber sucedido en este momento. Bueno, pues para eso, ya eso el bucle principal no lo hace aquí, simplemente da la posibilidad de ello con el método, con una llamada al método update. Una de la información que pasará el método update es justamente cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que se hizo una actualización. Y como esta va a ser la primera, pues queda claro que por eso tenemos que pasar lo que vale la variable delta, que luego iremos modificando dentro del bucle. Vale, pues pasaríamos así definitivamente, pues no podemos pasar delta porque delta nos está dando un tiempo que está en nanosegundos. Vamos a intentar que ese tiempo no sea utilizado de manera más útil si, por ejemplo, lo convertimos a un tiempo más
natural que puede ser segundos. Entonces, si tenemos una medida de temporal que está en nanosegundos, para convertirla en segundos, pues tendremos que dividirla por 1 por 10 elevado a 9. Es decir, tendremos que coger delta y dividirlo por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 ceros. Bien, como estamos dividiendo dos variables long, nos daría un número que no tendría decimales, pero claro, en este caso evidentemente sí que nos interesan los decimales, por tanto lo convertimos a float, para que no sea 1, 2 o 3 segundos, sino que sea 1,075 o 0,023, lo que haga falta, ¿de acuerdo? Vale. Obviamente no existe un método update dentro de la clase de GameLoop, pero ahora le vamos a forzar a que no lo cree. ¿Vale? Bien, pues aquí, en este método update, es donde estará toda la lógica que se necesite para en cada pasada del bucle actualizar los datos del modelo. Y a continuación, cuando todo está actualizado, lo que se hace es dibujar. Por tanto, vamos a definir dentro del bucle, del cuerpo del bucle, un método render que lo que necesita para dibujar no es más que un contexto gráfico. Pues el contexto gráfico está en la variable g. Vale, nuevamente render será todo lo que haya que hacer para reflejar la nueva realidad y recibir el contexto gráfico, y vamos a dejar el método de momento definido aquí. ¿De acuerdo? Método para actualizar, método para pintar. Actualizar, pintar, actualizar, pintar. Eso es lo que va a hacer constantemente el bucle principal del juego, como vais viendo. Más cosas. Bueno, de momento hemos dicho que renderizamos en el contexto gráfico de la imagen de buffer. Entonces, cuando ya esté todo lo que haya que pintar en cada pasada del bucle en esa imagen, que nos sirve para componer el nuevo frame del juego, lo que tenemos que hacer es ese frame lo tendremos que plasmar en la ventana. Para eso tenemos este contexto gráfico, window graphic, que he definido aquí. Bien, pero ¿qué pasa? Pues que la ventana de momento tendrá un tamaño, ahora sí hemos visto que le hemos escalado, tendrá un tamaño que no coincide con el tamaño de nuestro buffer, que siempre va a ser ancho por alto. Vale, pues entonces lo que tenemos que hacer es dibujar la imagen para que ocupe todo el espacio que tenemos disponible en la ventana, en el JFrame. Bueno, para pintarlo utilizamos ese contexto gráfico que tenemos por ahí, Window Graphics, y llamamos a un método que se llama drawImagen. En el método drawImagen tenemos que coger, bueno, la sobrecarga que necesitamos es en la que pues no nos vale solo con poner la posición en la que queremos pintar la imagen, está claro que la queremos poner en la posición 0, 0, pero además queremos indicar el ancho y el alto, es decir, uno como este. Este es el que nos interesa. La imagen que queremos pintar es la que está en screen. La coordenada inicial es 0, 0. Pero ahora, ¿cuál es el ancho y cuál es el alto con el que queremos pintar la imagen? Pues obviamente es el ancho y el alto que tiene no la imagen, no width y height, sino el ancho y el alto que tiene la ventana, el JFrame. ¿De acuerdo? Entonces, eso será como hemos hecho antes, window.getWidth. Ese es el ancho de la ventana de representación. Para el alto, igual. GetHeight. Y este observer, pues le ponemos null porque no nos hace papel en este caso.
Bueno, y esto sería todo de no ser por lo que sucedía aquí arriba. ¿Vale? Tenemos que el ancho y el alto tienen en cuenta el espacio que ocupa el marco de la ventana y el ancho de los bordes. Entonces, si de verdad queremos pintar esta imagen en este espacio, si aquí se lo hemos añadido, aquí lo que tenemos que hacer es quitárselo. ¿Vale? No es cierto que el ancho de la ventana sea el ancho 800 por 600 multiplicado por 1,5. Eso era hasta aquí. Por cierto, esto tendría que ser set size. Vale. Sino que además le hemos añadido los bordes izquierdo, derecho y los superiores e inferiores. Pues aquí abajo es el momento de restárselos. Pues por tanto, volvemos a definir una variable insets para trabajar con más comodidad. Volvemos a recuperar los insets. Perdón, aquí es get insets. Vale. Y ahora, el ancho. El ancho será el ancho menos insets left, el borde izquierdo, y menos el insets right. Es decir, no queremos que sea tan ancha como para ser el ancho del espacio interno más el borde izquierdo y el borde derecho. Hay que restarle el borde izquierdo y el borde derecho. Después, aquí restamos el top y el bottom. Vale, solo nos queda un detallito más. La imagen no queremos que se pinte desde la coordenada 0, 0 porque eso sería pintar desde aquí arriba del todo, sería pintar arriba del marco de la ventana. ¿Cómo podemos irnos a este píxel de aquí? Pues ese píxel de aquí no estará en 0, 0, sino que estará, nos saltaremos en horizontal el ancho izquierdo, por tanto, insets left, y en vertical será esta distancia de aquí, que es insets.top. Y ahora sí, que estaremos representando todo lo que hemos escrito y dibujado y renderizado, como queráis decir, en esta imagen de doble buffer, lo estaremos trasladando a la ventana del contenedor, la ventana del JFrame, para que se dibuje. ¿De acuerdo? Bueno, pues todo esto es lo que nos puede haber llevado un determinado tiempo en realizarse. Ese tiempo es el tiempo delta. Y en ese tiempo delta, lo que vamos a hacer es volver a medir otra vez, consiste el tiempo que ha pasado, el tiempo que es ahora mismo en nanosegundos, cogemos y miramos el tiempo del sistema con una precisión de nanosegundos, y si aquí lo habíamos tomado una primera vez y lo teníamos guardado en la variable lastTime, para saber cuánto tiempo ha pasado es coger el tiempo que es ahora y restarle el tiempo que era cuando hicimos la medición y lo guardamos en la variable lastTime. Por tanto, en delta tendremos el tiempo que nos ha costado realizar todas y cada una de estas operaciones. Bueno, pues ese tiempo puede, no sabemos cuánto es exactamente, pero ahora es cuando tenemos que determinar que si queremos que el bucle realice una actualización y un renderizado con este frame rate, pues si nos hemos dado demasiada prisa en hacer esto y delta es pues, menor que esos 8 milisegundos, tendremos que detener aquí por algún tiempo esa ejecución. Tendremos que dormir el hilo que está ejecutando el bucle. ¿Cuánto tiempo tendrá que estar durmiendo? Pues tendrá que estar durmiendo, si esto, por ejemplo, en delta tenemos 3 milisegundos, pues tendría que estar frame rate, si es 8, menos 3, pues la diferencia.
Haremos esa resta y ese será el tiempo que tendremos que dormir el hilo. Por tanto, si el valor delta, el tiempo que nos ha costado actualizar y repintar, es menor que el frame rate, ¿vale? Pero el frame rate es un valor que está en milisegundos. ¿Cómo pasamos algo que está en milisegundos o 10 a la menos 3 a algo que es nanosegundos o 10 a la menos 9? Pues multiplicando por un 1,6 ceros, es decir, por 1.000.000. ¿Vale? Esta es la idea. Bien, pues si delta es un tiempo excesivamente corto, no nos hemos superado el frame rate, entonces entraremos en este condicional y dormiremos el hilo con la llamada al método sleep. Mirad que tenemos una posibilidad de darle un tiempo el tiempo que queremos que duerma un hilo en milisegundos, pero tenemos otro sleep en el cual podemos indicar una cantidad en milisegundos y luego pues un tiempo adicional en nanosegundos, es decir, así queremos ser súper mega precisos, pero bueno, para ver el ejemplo más complicado vamos a hacer uso de este método, en el cual pasamos un tiempo en milisegundos y un tiempo adicional en nanosegundos. Bueno, ¿cuánto tiempo tiene que estar durmiendo el hilo? Hemos quedado que tiene que estar durmiendo frame rate menos el tiempo delta. ¿Vale? Pero delta, para restar bien las unidades, delta está en nanosegundos, frame rate está en milisegundos. Este delta, lo que tendremos que hacer, o bien era multiplicar el frame rate por 1.000.000, o bien podemos coger el delta y dividirlo por ese millón, pero para que al fin y al cabo estén las mismas unidades. Como el primer parámetro lo necesitamos en milisegundos, frame rate está bien, está en milisegundos, es delta el que está mal, que está en nanosegundos. Entonces vamos a dividirlo por 1, 2, como tienen que salir 6 ceros, pues para que esté bien. Ahora sí, 6. ¿De acuerdo? Long. Y ahora, ese tiempo adicional, que es el que nos falta por añadirle, bien, esto vendrá, la división de delta entre 1.000.000 será la parte que restamos el frame rate en milisegundos. Y la parte decimal es la que nos quedaría cuando esta división nos quedáramos con el resto. El resto lo hacemos con el operador módulo, delta, módulo entre 1.000.000. Creo que me he pasado un 0. Bueno, pues un 0 menos. Ahora sí. Ya la tenemos. Vale, pues como os decía, la parte entera de la división entre 1.000.000 nos dará los milisegundos que hay en delta y el resto de la división nos dará los nanosegundos residuales. Entonces seremos muy precisos. No hace falta ser tan precisos en general con utilizar la primera versión de la sobrecarga del método de sleep y pasarle el tiempo en milisegundos hubiera sido suficiente. Vale. ¿Qué error nos sale ahora aquí? Bien, pues el error está en que cuando estamos utilizando el método sleep lanza una excepción que, pues o bien tenemos que decir que la relance el método loop, o la podemos encapsular dentro de bloques try. Aparte de alguna cosita más que nos está dando por aquí. Claro, que tenemos que hacerle el casting a entero, porque lo que nos espera es un parámetro de tipo entero. Y ahora sí, ahora el error que nos dará será que tendremos que rodear de un cuerpo de bloque try catch o añadir que lance la excepción. Bueno, en este caso vamos a meter la llamada del sleep en un bloque try catch. Esto de aquí ya lo podemos quitar, si acaso que nos haga una traza de la pila de llamadas, pero en sí esto ya está. Nos queda
muy poco ya para terminar. ¿Vale? Digamos que ya hacemos dormir el hilo el tiempo necesario. El tiempo necesario es el tiempo que falta desde que delta hasta el frame rate. Entonces, habiendo dormido pues esos milisegundos que nos faltaban para que toda esta operación, estas operaciones consuman un tiempo delta, y esta operación de aquí, este sleep, el tiempo frame rate menos delta, se supone que ahora esta instrucción la ejecutaremos pasado un tiempo frame rate. Y esta instrucción que nos queda es actualizar la variable delta. La variable delta, volvemos a medir el tiempo y le restamos otra vez el last time. ¿De acuerdo? ¿Qué hacemos con esto? Pues tendremos en esta variable delta, para la siguiente pasada del bucle, el valor que entra al método update. Y si todo ha ido bien, debe ser un valor que debe estar en torno a los 8 milisegundos, con lo cual estamos informando al modelo, a los componentes del juego, que han pasado 8 milisegundos desde la última vez que se hizo la actualización. Que tenga eso en cuenta para repintarse. Y a continuación, que vuelva a repintar, y así en el bucle while, mientras nuestra ventana donde se está representando el juego está visible porque el usuario no ha tocado el botón, el aspa roja de cerrar. Bueno, pues esto es el bucle principal y escrito así, pues ya no habrá que modificar prácticamente nada, porque toda la chicha ya para el juego estará en actualización y renderización, que son dos métodos que están dentro de, sus llamadas están dentro del cuerpo del bucle, pero que la acción la vamos a poner aquí fuera, en el cuerpo del método render y el método update. A partir de ahora, pues vamos a hacer un pequeño ejemplo de lo que sería un modelo en el cual tenemos una pelota, un balón, que está moviéndose y rebotando contra el suelo y contra las paredes de la pantalla. ¿De acuerdo? Porque ahora, si lanzamos esto así tal cual, pues no veremos gran cosa. Que podemos probar a ejecutar esto. A ver, perdón, claro, si vamos a ejecutar esto necesitamos el programa principal, muy importante. Bueno, pues vamos a crear una clase principal. Esa clase principal la podemos llamar GameLoop Demo y decirle que nos ponga el método main. ¿Vale? Pues nos creará la clase GameLoopDemo con el método main. Y ahora sí, aquí lo que vamos a hacer es instanciar un objeto GameLoop. Nuevo GameLoop. Y primero, en el GameLoop vamos a llamar al método init. Y lo segundo que tenemos que hacer es llamar al método loop, al bucle principal del juego. Y este sería nuestro método main principal que crearía la instancia del game loop, que lo inicializaría y que llamaría al bucle principal. Vale, ahora sí que podemos ejecutar esto. A ver. Aplicación Java, correcto. Vale, en 800 por 600 no se está viendo esto entero, pero sí que puedo redimensionar para que veáis la ventana. Bueno, básicamente se está haciendo lo que le habíamos pedido y era que rellenase todo el cuadro de la ventana de color negro y que cuando le damos al aspa el programa termine. ¿Esto funciona? Pues vamos a pasar a hacer algo con los métodos update y render.
Vale, de momento, como esto es un ejemplo, lo voy a hacer aquí, pero la idea es que esto no se quede aquí. La clase GameLoop ya ha cumplido con su función, con su tarea principal, que es proveernos de un bucle principal de juego. Esto es a modo de demo, lo dejamos aquí, pero ya veremos que esto en próximos tutoriales no se quedará aquí, sino que saldrá en otra clase. Saldrá para estar definido en otra clase. Bueno, pues vamos primero por lo sencillo, que sería el método render. En el método render, nosotros lo que queremos es pintar una pelota de unas determinadas medidas de ancho y alto en una determinada posición y básicamente pues con un color. Vale. Pongamos que toda esa información la tenemos pues por aquí de momento en campos de la clase, que va a ser pues, no sé, el ancho del balón, 32. El alto del balón también va a ser de 32 píxeles. Bueno, 32 píxeles si la escala es 1, pero claro, ya veréis que si la escala es 1,5, pues entonces está todo esto 32 por 1,5 o 32 por 1,5, está ampliado. La posición en el screen, en la pantalla, va a ser con la variable xy, y la variable x, pues vamos a hacer que se nos muestre en horizontal en mitad de la pantalla. En mitad de la pantalla, si la pantalla mide de ancho width, pues será width menos el propio ancho del balón, width menos width, partido por 2. ¿Vale? ¿Y a qué altura lo vamos a situar? Pues vamos a reflejar en la variable y, y lo que vamos a hacer es que esté abajo del todo. Pues para que esté abajo del todo será la coordenada y la altura de la pantalla, ¿de acuerdo? Menos la altura, estoy poniendo aquí algo mal, esto, ahora sí, menos la altura, esos 32 píxeles del balón, ¿de acuerdo? Vale, pues esta es la realidad que tenemos que reflejar en el método render, donde nos han pasado el contexto gráfico para pintar. Bueno, pues con dos simples instrucciones, una que nos establezca el color. Color, vamos a pintarlo, por ejemplo, de color naranja. Posición, bueno, pues método fill oval, posición X, pues esta X. Posición Y, el campo Y. Ancho, el ancho de la pelota, y alto, el alto de la pelota. Obviamente esta X y esta Y, al ser floats, nos están dando problemas. Seguramente dándole aquí, pues nos pueda permitir hacer un casting, y si no, pues ya sabemos qué es eso. No se puede aplicar a elementos float, in, cuando es in. Vale. Pues manual, método manual. Ponemos un casting a int y solucionado. Ya está, esta es la representación de la realidad. La realidad es que tenemos un elemento con un ancho y un alto y una posición XY. Y pues tanto en cada llamada al método render la vamos a pintar en esa posición XY con ese ancho y ese alto y ese color. Obviamente voy a quitar el factor de escala para que no sea en 1,5 y nos quepa en la ventana. Vamos a ver. ¿Veis? Aquí tenemos centrada horizontalmente la pelota y situada pegada al borde izquierdo porque hemos puesto que su coordenada ahí es la altura menos la altura de la pelota. ¿Vale? Y esto se está haciendo de forma continua cada 8 milisegundos. Repintar, repintar, repintar. Bien,
para ver que esto evoluciona, pues necesitaremos hacer algo en ese método update que acabe modificando la coordenada X y la coordenada Y. ¿Para qué? Pues para que la pelota tengamos la sensación de que se mueve. Bueno, y ahora aquí es donde tenemos que echar mano de la física. Bien, echando mano de la física, vamos a recordar ciertas cosas. Primero, vamos a ir poco a poco y el desplazamiento que queremos que tenga la pelota en horizontal va a ser un movimiento uniforme. Es decir, lo que toda la vida ha sido es espacio igual a la velocidad por tiempo. ¿Vale? La posición en horizontal, que será la X, dependerá de una velocidad que va a ser constante, por tanto la haremos constante, y del tiempo. ¿Y qué nos está dando el tiempo? Pues el tiempo nos lo está dando esta variable de aquí. Es decir, el método update recibe un tiempo, un intervalo de tiempo que es el que ha pasado desde la última actualización. Pues ese es el tiempo que ha tenido el objeto para cambiar de posición en la pantalla. Luego el tiempo lo tenemos aquí. Y la velocidad es constante, no va a cambiar. Por tanto, más o menos se puede decir que si definimos una variable para mantener la velocidad en horizontal y le llamamos speedx, vamos a poner que esa velocidad la estamos midiendo en, como el delta time lo tenemos en segundo, en píxeles por segundo. Bueno, pues un desplazamiento con una velocidad de 400 píxeles por segundo. Píxeles del screen, del mundo del juego. Pues nada, nuestra X será igual a la X anterior, es decir, este es donde estabas antes, más lo que te hayas podido desplazar en ese tiempo a esa velocidad, es decir, speed X, velocidad, por el tiempo que has tenido para desplazarte, que sería delta time. ¿De acuerdo? Bien, podemos hacer una visualización en pantalla de esto mismo. Bueno, más que una visualización en pantalla, sacar por consola el dato de la X a los efectos de testeo y probar. Bien, pues vamos a ejecutar y vemos qué pasa. ¿Vale? La pelota se nos ha ido y sigue saliéndose fuera de la pantalla, es decir, en el momento ha traspasado la longitud de X de 800, pues se nos ha salido por la parte derecha de la pantalla. Bien, vamos a evitar que eso suceda, vamos a hacer que rebote. Y para que rebote, pues lo que tendremos que comprobar es, con un if, si una vez hemos actualizado la X, si nos hemos salido o no. ¿Y cómo nos habremos salido? Pues nos habremos salido si la X es mayor que el ancho que tiene el espacio del mundo, y como la X representa la esquina superior izquierda de la pelota, pues además tendremos que, como nos salimos por la derecha, que es el lado derecho, no podemos mirar a ver, apurar hasta el último píxel, sino que tendremos que restar de aquí lo que mide de ancho la pelota. Width menos width. Bien, en este caso nos habremos salido por la derecha. También puede ser que nos salgamos por la izquierda. Nos saldremos por la izquierda en el momento en que la coordenada X de la pelota sea menor que 0. Cuando eso suceda, estas dos circunstancias se den, lo que vamos a hacer es que rebote. Y ese rebote se va a producir cambiando la dirección de la pelota. Y para cambiar la dirección, lo que tenemos que hacer, en definitiva, es pues algo tan sencillo como cambiar la velocidad de signo. Si antes te movías
a 400 píxeles por segundo, si ahora te mueves a menos 400 píxeles por segundo, lo que en realidad estás haciendo aquí no es sumar, sino que es restar valor a X y por tanto yéndote hacia la izquierda. Esta sería la idea. Cambiar la velocidad. Y por un tema de ajuste con valores decimales y tal y cual, pues vamos a asegurarnos de que no nos salimos de la pantalla haciendo los siguientes ajustes. Por ejemplo, pues, la X es cierto que debe de estar entre dos valores, máximos y mínimos. Por tanto, con la función max de la librería matemática, lo que estaremos diciéndole es que la X tiene que tener un valor que nunca va a ser inferior a 0. Por tanto, la X será un valor que será el máximo de estos dos, o 0 o X. Por tanto, si X es menor que 0, al final a X guardaríamos un 0. Nunca vamos a asegurarnos con esta instrucción que X nunca va a tener un valor menor que 0. Lo vamos a corregir para que sea siempre como mínimo 0. ¿Vale? Entonces, con esta instrucción era X como mínimo 0 y con esta instrucción mathmin haremos que X como máximo sea el otro borde del que no nos queremos salir, width menos width. Vale, esto para la X. Vamos a probar y a ver qué sucede. ¿Vale? Y vemos que hemos conseguido que la pelotita rebote en los bordes. La X se mantiene entre 0 y ancho menos 32. Y si ampliamos la ventana, lo que acaba sucediendo es que los píxeles se pintan más gruesos porque el mundo real, el mundo del juego, es un mundo de 800 por 600. Lo que conseguimos haciendo más grande el JFrame es simplemente que, pues nada, que se vean más grandes las cosas. Y con menos definición, claro, que los píxeles más grandes. Vale. Bueno, pues a esto lo único que le podemos añadir es una componente de velocidad en vertical, pero para hacerlo un poco más realista lo que vamos a hacer es que además en él influya la gravedad. Por tanto, podemos colocar aquí un efecto gravitatorio diciendo que la gravedad sea de 800 píxeles por segundo cuadrado. Y vamos a darle una velocidad inicial sobre Y, sobre el eje Y, que va a ser negativa en este caso. ¿Por qué? Pues bueno, como todos sabemos, si queremos que suba hacia arriba, igual que cuando queríamos que fuera hacia la izquierda, las X eran cada vez más pequeñas. Cuando queremos que suba hacia arriba, la Y es un valor que será cada vez más pequeño porque el 0 está en la parte superior. Por tanto, si queremos que ascienda, tenemos que ponerle velocidades en el eje Y negativas. Y la gravedad es positiva porque lo que hace la gravedad es mover en contrarrestar en la dirección hacia abajo. Bueno, el proceso con la variable Y, como la velocidad no va a ser constante, la velocidad en Y, lo primero será cada vez que haya que mover en el eje Y es saber cuál es el calcular cuál es la nueva velocidad de Y. La velocidad en un movimiento uniformemente acelerado tiene dos fórmulas. La primera es para la velocidad y la velocidad o speed y nos dice que será igual a la velocidad que tenías antes, pero la vamos a incrementar con
la aceleración, que es la gravedad, aceleración, multiplicada por el tiempo. ¿Vale? Velocidad igual a velocidad anterior más la gravedad o aceleración por tiempo. Velocidad igual a velocidad más aceleración por tiempo. Y ya tenemos entonces calculada nuestra nueva velocidad que vamos a aplicar a la pelota. A continuación, cuando tenemos la velocidad, pues la fórmula que aplicamos es exactamente la misma que hemos aplicado aquí arriba, pero con la i. Igual a i más la velocidad multiplicado por el tiempo. Delta time. Y para no salirnos, vamos a aplicar unas instrucciones similares. Voy a copiar y pegar. La comprobación, el checking de los bordes es que, a ver, la i en este caso lo que no puede ser es mayor que la altura menos la altura de la pelota, y también no puede suceder que la coordenada i sea menor que 0. Cuando esto suceda, entonces cambiaremos la velocidad, pero respecto a i. Habrá un rebote. Y la cuestión aquí es la misma para trabajar con el ajuste de la variable i. La variable i tendrá que ser como mínimo 0 y como máximo esta expresión de aquí. ¿De acuerdo? Bueno, pues si está claro, ahora cuando vamos a ejecutar y tendremos un movimiento uniforme en horizontal y un movimiento uniformemente acelerado por la gravedad en vertical. Creo que aún nos queda algún error. Ah, bueno, claro, está ahí, está en mayúscula. Vale, parece que ahora sí. Bueno, pues ejecutamos y a ver qué pasa. Bueno, pues en este momento tenemos a nuestra pelota rebotando porque cuando alcanza los laterales le pedimos que cambie de dirección y además está bajando y subiendo porque lo tiene atraída la ley de la gravedad, bueno, la gravedad, y además también hemos hecho que cuando toca el suelo también cambie la dirección. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta aquí lo que quería contaros sobre el bucle principal. En los siguientes videotutoriales veremos cómo podemos sacar el método update y el método render fuera de la clase, y esto evidentemente no tiene nada de interactivo porque no estamos haciendo nada con la pelota más que simplemente pues quedarnos aquí observando y mirando. Lo que haremos será de alguna manera permitir interacción con el usuario, bien sea mediante teclado o bien mediante el mouse. Es decir, habrá que meter un controlador de eventos del usuario. Pero esto será en el siguiente video tutorial que os pasaré, ¿de acuerdo? Pues esto es todo. Hasta la próxima.